en 1989, trabajando en un centro educativo, con mi vida realizada y mi proyecto de futuro claro, conozco por casualidad a la Asociación Columbares gracias a un café, una tarde. Quiero tomar café en casa de una amiga. Conozco a Juan Antonio Segura, a Rosa Cano, no sabían quién era. Y en ese café descubro que existe el tercer sector, que existen los movimientos asociativos. Anecdóticamente, en aquellos años, en una época de transición, en una época en la que hacía falta mucha participación ciudadana, movimientos asociativos, en la universidad no te enseñaban eso. En la universidad te enseñaban datos, textos, uno trabajaba y tu proyecto de vida estaba hecho. Al conocer a la gente de la Asociación Columbares, pues la verdad es que me enamoré del proyecto. Nunca pensé que conocer a esa gente me iba a cambiar la vida. Y en ese momento empecé a trabajar de forma voluntaria con ellos, por las noches, en los movimientos de educación de adultos en la zona de Alquería. Y en ese impasse, durante un año en mi trabajo en un centro educativo, por las noches hacía de voluntaria con 50 personas que iban desde los 70 años hasta los 16 en los procesos de alfabetización. Me enamoré del proyecto y me enamoré porque era una forma diferente de concebir la vida. Era buscar lo mejor de cada persona, buscar la alianza entre personas mayores, personas jóvenes, asociaciones en los territorios, y aquello me cambió la visión del mundo. Me dejé el centro educativo donde ya tenía mi futuro. Fue difícil entenderlo para mi familia, y en aquel momento empecé a trabajar ya en la Asociación Columbares, una asociación Columbares que pagaba cuando podía, cuando llegaba la financiación. Pero en aquellos años, a partir del año 89, pues estuve en diferentes pedanías. Bueno, el proyecto Cordillera Sur, que venía de los movimientos de la época de la transición, los movimientos de participación, primero con la parte más de desarrollo económico de toda la costera, que llegaba hasta Ceneta, hasta Alquería, y que a partir del año 84 empezó a trabajar también los movimientos sociales. Pues descubrí que la gente tenía mucha gana de participar, de opinar, de buscar sinergias, de buscar mejores formas de participar en su zona, de buscar formas de opinar y de mejorar su pedanía en alianza con otras. Las personas mayores trabajaban en equipo con la gente más joven. No se juntaban para aprender a leer, que también. Era una manera de vida, estaban deseando, participaban en cualquier actividad. Luego, posteriormente, estuve con un grupo de mujeres en Ceneta, luego en La Alberca. En esos años, que éramos muy poquito, un grupo muy pequeño en la Asociación Columbares, yo los conocí cuando estaban en la estación, en la antigua estación de Beniaján, la estación de Renfe, un edificio pequeñito. Yo recuerdo que iba en moto. Y posteriormente se alquiló enfrente del hogar del pensionista. Luego nos hicimos la mudanza a la calle Adrián Viudet. De aquella época recuerdo la ilusión, las ganas de participar, gente innovadora, que no miraba horas, personas que trabajaban por un proyecto de base territorial, sin esa lucha. Era una manera de vivir, no era mirar el horario, era tu forma de vida, el ilusionarte por el desarrollo de tu territorio, en ver cómo mejoraban las personas, en buscar esa alianza intergeneracional, que ahora hablamos de innovación y en aquella época ya trabajábamos en esas líneas. Empezamos con desarrollos de temas de medio ambiente. Fuimos innovadores en aquella época porque no era que aprendieran a leer, era una manera de pensar, de unirse, en una época en que era necesario. Hablamos de que estábamos hablando de pedanías donde el ayuntamiento le pillaba lejos, donde había que ver qué políticas sociales podían mejorar el entorno,
cómo se mejoraba en los centros educativos, donde las asociaciones de vecinos, de vecinas empezaban a burbujear, a participar, donde incluso apostábamos por el tema del teatro que podía ser reivindicativo. Fue una época preciosa en la que había una forma de trabajar diferente, ¿no? Era una manera de pensar y una manera de vivir, más que un trabajo. Hoy sería difícil concebir que hablamos de horarios, de recuperación de horarios, era una manera de vivir, éramos un grupo de soñadores y de soñadoras que conforme te ibas impregnando, pues te enamorabas de ese proyecto. Era llamativo porque hoy día en la universidad sí tenemos convenios, diferentes organizaciones para que la gente pues, haga práctica y de diferentes carreras, educación social, de trabajo social, pues, de educación, se hagan prácticas y conozcan el tercer sector, conozcan los movimientos asociativos. Pero en aquella época no había nada, lo conocías por casualidad. Era la casualidad de que se cruzara en tu camino y si se cruzaba en tu camino ya estabas perdido porque era una manera de concebir la vida diferente. La Asociación Columbares inició proyectos muy innovadores, ¿no? Gracias a la Asociación Columbares, cuando yo ahora mismo trabajo, soy miembro del Consejo de Dirección de Fundación CEPAIN, yo empecé muy jovencita en la Asociación Columbares. La Asociación Columbares fue creciendo, fue presentándose a diferentes convocatorias, fue nutriéndose de personas, fue ampliando más su trabajo en acción social en diferentes temáticas, en medio ambiente, especializada más en jóvenes. Y fue innovadora porque yo estuve en algunos proyectos interesantes, sobre todo porque hubo unos proyectos de jóvenes en el que formamos en Sangonera a chicos y chicas que habían dejado el sistema educativo o que tenían medidas judiciales y nos lo llevaba la Guardia Civil, con chicos y chicas que tenían discapacidad y trabajábamos en relación con Fundaun y con Asido. Era innovador porque incluso en aquella época estábamos con temas de cultivo hidropónico que ahora es súper novedoso y la Asociación Columbares en aquella época ya tenía proyectos de ese tipo. Como te he comentado antes, era una manera de vivir y que ese burbujeo, esas mentes que siempre estaban pensando en proyectos innovadores, como cuando se creó un aula forestal para trabajar todo ecoturismo en aquella época, hablar de ecoturismo con jóvenes en el valle, en un almacén de los forestales que se nos cedió. En época en el que con todos esos movimientos éramos capaces de liderar cambios, chicos y chicas que venían de diferentes partes del municipio y que consiguieron abanderar toda una serie de acciones de medio ambiente en el tema del valle. La Asociación Columbares participó en iniciativas europeas y en una de esas iniciativas de Horizon, pues bueno, después de terminar, diferentes organizaciones de España, incluida un ayuntamiento, pues crean un consorcio de entidades para la acción integral con migrantes y ahí nace CEPAIN. CEPAIN nace en ese momento y una de las integrantes era de las impulsoras fue la Asociación Columbares, como también lo hizo con otras organizaciones dentro de la región de Murcia como Rasinet. Esos gérmenes que fue haciendo fue el cúmulo para hacer proyectos de base territorial, porque ahora mismo es verdad que encontramos muy focalizado sobre todo por los movimientos populistas, los enemigos son las personas que vienen de fuera, parece que se están llevando la ayuda. Las organizaciones sociales, independientemente de la especialización que tengan, y en esto está la Asociación Columbares, trabajamos por proyectos de base territorial, igual como lo hace CEPAIN, por las personas que están en el territorio, no con unas y en otras. Lo que se llama la responsabilidad social territorial, personas, empresas, asociaciones, entidades, trabajando por las personas que están en los territorios. Da igual dónde vaya la ayuda, va a personas necesitadas.
La procedencia da igual, son personas que están en un territorio. El crecimiento, la sostenibilidad social depende de que las personas que están en un territorio estén bien, porque si no vienen confrontaciones.